de debate con excelentes periodistas, usted ya los conoce, y por supuesto que les damos la bienvenida como siempre a Fernando Acuña. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, muy buenos días al auditorio de ORT y a mi compañero Salvador Leal. Y ya escuché usted, también está con nosotros Salvador Leal. Salvador. Buenos días Fernando, buenos días al auditorio. Buen día. Y bueno, pues yo le contaba a usted hace unos momentos que el tema que íbamos a poner precisamente sobre la mesa, pues era el tema Elbester Gordillo. Tras su salida, pues ha habido una serie de comentarios y por supuesto en Tamaulipas, pues no se han hecho esperar, a tal grado que ya está por ahí el grupo de análisis jurídico y dignidad magisterial, así se identifica. Estos maestros están pidiendo la reinstalación del Elbester en el sindicato, al frente de los maestros en nuestro país. Iniciamos con este tema, Fernando. Claro, no podemos deslindar el Elbester de su pasado político, histórico, sindical, donde ejerció un cacicazgo de los más terribles junto con el sindicato petrolero de Romero Deschamps, equiparable a las aberraciones sindicales de la quina, de todo cuanto cacique atrabiliario ha habido en este país. Elbester Gordillo Morales está siendo perdonada por Andrés Manuel López Obrador. No sabemos las consecuencias políticas que esto vaya a traer hacia el interior de Morena, del nuevo gobierno en México. Lo que sí te puedo decir es que como la clase política sindical, aquí en todos lados, en todos los estados, no tiene memoria, entonces hay muchas gentes obsequiosas que desde luego, como tú lo dices, una vez que vieron que el Elbester estaba recuperando, que recuperó la libertad, que sus bonos políticos subieron, pues se armó toda una bufalada prácticamente y muchos corrieron de rodillas ahí a decirle al Elbester que estaban con ella, cuando esto es pues es pura hipocresía, porque cuando esta mujer cayó en la cárcel, el encarcelamiento que fue ordenado directamente por el presidente Enrique Peña Nieto, nadie la defendió, no vimos movilizaciones a su favor, no hubo planteamientos, posicionamientos de las dirigencias sindicales en el país, y lo que hicieron fue pues aplaudir y rabiar a Díaz de la Torre, que era el nuevo dirigente que puso Osorio Chong y puso Peña Nieto ahí para relevar a Elbester Gordillo. Elbester Gordillo es una de las líderes políticas más importantes en este país, políticamente hablando, es decir, no podemos tampoco regatearle sus atributos políticos, aun y cuando sea corrupta, porque Andrés Manuel lo aceptó en un programa de televisión públicamente. Pero mira, a todos los demás los han borrado del mapa político. Esta mujer llega al poder, la quitan, la meten a la cárcel y regresa. O sea, con Andrés Manuel López Obrador no sabemos cuáles son las condiciones en que va a regresar todavía. No sabemos si le van a dar espacio para que teja y maneje el poder. Sí se sabe también que el nieto de ella, este hombre este muchacho de apellido japonés, Fujiwara, ¿verdad? Se apellida, pudiese tener más beligerancia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pudiera ir por ahí, ¿no? Pero creo que la maestra como tal, yo creo que la van a jubilar políticamente, creo que va a quedar ahí como cierta asesora por ahí, pero no creo que le den tanto espacio. ¿Están tratando de victimizarla? Digo, pero victimizarla ¿en qué sentido? O sea, victimizarla cuando hay pruebas de que pues delinquió, de que fue corrupta. Te digo, el mismo Andrés Manuel lo aceptó públicamente. Ahora, aquí en Tamaulipas, para centrarnos en el análisis tamaulipeco, se dice que ya hay figuras afines al Elbester que están pues esperando la silla de Rigoberto, ¿eh? de Rigoberto Guevara Vázquez. A mí me parece que Rigo ha hecho un buen papel. Digo, no batalló mucho porque su antecesor, este señor que fue prepotente, que fue toda una serie que cometió toda una serie de vicios de carácter sindical,
pues dejó a las bases sindicales totalmente encolerizadas, insatisfechas con su gestión. Entonces, pues todo aquel que sucediera a Rafael Méndez seguramente que iba a hacer buen papel. Ahorita este hombre está atendiendo las bases, Rigo, o sea, le está echando ganas, pero sí, yo creo que el ruido del Bester, sí está metiendo el ruido el tema del Bester en Tamaulipas. Recientemente escuché que dijo Rigo que él seguía siendo, obviamente por la cuestión institucional, él seguía siendo leal, ¿verdad?, a Díaz de la Torre. Va a haber reacomodos ese es lo que se perfila a nivel nacional, en el CENTE nacional. Tendremos que ver cómo se manifiestan aquí en Tamaulipas. Por lo pronto el sindicato aquí, para no perder pisada y para ir a la segura, está trabajando con cabeza de vaca. Yo creo que ellos la están jugando aquí de manera muy en cortito, porque sienten que lo primero que hay que atender aquí son los factores estatales. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, pues en relación a este mismo tema, Salvador Leal, decíamos, así como hay pronunciamientos aquí en Tamaulipas en relación de la liberación del Bester, después de 5 años que estuvo en la cárcel, bueno, pues se califica y sin ahora que recobró su libertad, también es tiempo de que recobre la presidencia del CENTE. Lo califican algunos grupos en el estado como un acto de legalidad. Bueno, yo en ese aspecto y viéndolo desde el punto de vista, desde que llegó el Bester al sindicato y luego creó un partido que es el PANAL, no dejó de serlo, que como dice Fernando, no es corrupta, es grilla, una mujer muy grilla, conoce política interna de abajo y de arriba, fue lideresa en México, y no nomás en México, era lideresa nacional, sino hasta de América Latina, en un sindicato muy fuerte, que ella creó, que ella consolidó, porque tú debes de saber, Claudio, y tú, Fernando, cómo llegó ella al poder, a quién quitó del poder. Tu barrio, ¿no? Que lo quitó, ya sabes que es a guerra, no es a quitar, oye, te sigo yo, no, es quitarlo de encima a fuerza, como sangre y sudor. Bueno, esa es su llegada. De que nos dimos cuenta que esto fue la reforma, una de los principales actores en aquel tiempo, hace 5 años. El actual presidente Peña Nieto traía ya su figura, tuvo problemas con varios secretarios en aquel entonces, que ya no están, ya no funcionan, no están. Este señor Emilio Claufro, no me acuerdo, Chaufet, que fue el que hondó en esto para que la sacara. En fin, decir que la maestra es todo, lo fue. Aquí donde quedaron las autoridades fue cuestión política. Ya quitaron que fue lo del dinero, que quitaron esto. Ella está a salvo de esos problemas que les señalaron en su tiempo y que la encarcelaron por 5 años y tanto. Hoy, como dice Fernando, que pues hay un contubernio con Morena o con López Obrador, pese a que le dijo que era una mujer no muy grata en aquel tiempo. Hoy sí, sirvió los intereses de alguna manera. Las elecciones creo que fueron marcadas por el magisterio, bien o mal, incluyendo la coordinadora que dice que no regresa, que no quieren que regrese, pero si por abajo también estaban trabajando con ella. Así yo lo veo desde este punto de vista en el sur del país. Ahí no se ha aplicado la reforma. En muchos estados no la han aplicado todavía. ¿Por qué en otros estados sí? Porque existía ese corporativismo, que es el sindicato. Yo creo que es de los sindicatos que quedan todavía entre vivos, porque están más muertos, como el del ferrocarrilero que se murió, el de la Comisión Federal que también ya está muerto, y así. O sea, CTM pues ya no se diga, ya hasta en un programa anterior lo dije, aquí Leocadio Mendoza dijo que ya la ONU lo declaró, que ya no defendía los intereses de los trabajadores. Creo que los sindicatos van perdiendo. Pero bueno, regresando al tema, muchos van a decir que sí, que regrese, porque le entiende eso. Ahora, quien quedó en el sindicato fue el secretario de Finanzas de ella. Bueno, si hubo irregularidades, pues va a decirle, es que me ordenó. Pues sí, ¿por qué lo cumpliste? Dile que no. Ella fue el líder, siendo líder, y voy más allá. Creo
que que el último encuentro nacional de ellos, de Congreso, creo que ahorita las tomas de nota para la elección que hubo, creo que fue en Aguascalientes, o no fue donde fue la última Congreso Nacional de ellos, está en veremos. Ahora con este cambio de gobierno, que es López Obrador, esas tomas de nota, incluyendo la de aquí, pueden estar en veremos, si no se alinearon. Acá en el sindicato local, pues Río parece que le quedan unos 2 años todavía. Aún le queda tiempo, de que estar está al frente trabajando, no lo dudo, de la que sección 30. está trabajando, que puede ahora, pues tiene que estar cercano a quién, pues al poder. ¿Quién es el poder? Pues es cabeza de vaca, aquí en el estado. Pues si tiene que haber una estira y afloja entre los sindicatos. Que ya dio declaración Rigoberto Guevara en relación a este tema, dijo que, y descartó esa posibilidad de que el Bester Gordillo, bueno, busque regresar, buscar el liderazgo, ¿no?, de los maestros a nivel nacional, porque dice, bueno, se tiene que retomar un consejo, un congreso, porque así se establece pues, eso es lo que estoy diciendo. Pues sí, hoy esos congresos nacional, inclusive donde hubo elecciones, pueden estar en peligro. Una toma de nota que todavía la pueden echar abajo con un fundamento. Acuérdense, Fernando, Claudia, que la propia El Bester estuvo en contra de ese congreso. ¿Sí? Inclusive hubo impugnaciones a ella por ciertas condiciones que ella veía y lo presentaron. Hubo recursos de apelación y todo. Sí, ahí está todavía en veremos. Eso para mí no lo descarto que lo vayan a volver a abrir y lo vuelvan a presentar hoy con el apoyo del presidente de la República, el nuevo presidente electo. Andrés Manuel López Obrador. De diciembre. Pues entonces, si te parece, nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema, porque también hay personajes muy allegados al Bester Gordillo en Tamaulipas que ya están levantando la mano. Regresamos. Todos los días, llévate el mejor ahorro con nuestros precios bajos. Pantene Shampoo acondicionador de 400 mililitros a $39.90. Suave Elastic grande de 60 piezas a $199. Y Ariel regular concentrado de 2.8 litros a $99. Vigencia el 16 de agosto. Esto es ahorro. H-E-B, lo mejor todos los días. México es un país de tradiciones. Tradiciones con mucha historia. Tradiciones únicas. Tradiciones que nos hacen soñar. Tradiciones que nos unen. Tradiciones que perduran generación tras generación porque dan esperanza y alegría. Compra tus billetes y haz tus sueños realidad. Más de 247 años de tradición. Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Regresamos prácticamente a la recta final, son las 9:23 y bueno, pues hoy sobre la mesa el tema precisamente el Bester Gordillo, que si podría regresar, que si lo merece, que si no lo merece. Decíamos, hay quienes señalaban, y lo mencionábamos ahorita, la declaración de que dice no puede regresar por los estatutos. Sin embargo, hay quienes se pronuncian en que debe de recuperar la dirigencia del CENTE a nivel nacional, y uno de ellos es Enrique Meléndez. Bueno, Enrique Meléndez Pérez, ¿verdad? Sí, Enrique Meléndez Pérez. Es uno de los, un tipo físicamente así, tiene como gigantismo, es un tipo alto físicamente. Se le atribuían pues relaciones muy directas, incluso hasta afectivas con el Bester Gordillo, ¿no? Se dice que fue uno de sus becarios, ella lo creó, sus amigos. Ella lo creó, ella lo formó. Porque acuérdense que cuando estaba el Bester Gordillo en el poder, se le atribuían a la maestra también pues
como una especie de harems masculinos, ¿verdad? Y entre ellos se hablaba de que Enrique Meléndez era uno de sus favoritos, así se le llamaba, en el harem de Gordillo. Bueno, pero políticamente hablando, pues sí, ciertamente algunos de los gordillistas en Tamaulipas, que son varios, estamos hablando de Noé Rodríguez, de Enrique Meléndez, el mismo Rafa Méndez, aunque comentaban ustedes que se habían malquistado ya en las últimas semanas. Fue, creo que a este hombre, el último de sus consentidos, de sus becarios, le tocó la detención del Bester Gordillo. Los grupos gordillistas en Tamaulipas, bueno, son gordillistas por la coyuntura, ¿no?, que se da, o sea, de que el Bester Gordillo está viva políticamente. Yo la verdad no les confiero mucha importancia y probabilidades de sucesión en el sindicato, porque hacia el interior del sindicato en Tamaulipas ya hay una configuración de fuerzas, ya hay un grupo, ¿verdad?, que está trabajando. Entonces, difícilmente el tema Gordillo va a desequilibrar o va a imponer de nuevo. Lo que sí creo que puede darse es una negociación, ¿verdad? Y que en esa negociación pues salgan favorecidos, posiblemente con posiciones importantes algunas gentes afines a él, ¿no?, a el Bester, pero no tan contundente así como de que el Bester Gordillo regresa al poder y que ya pone, como antes lo hacía, como una mujer de horca y cuchillo, como una especie de Doña Bárbara, de cacique, al estilo de la novela de Rómulo Gallegos, que llegara y imponía. Yo creo que ya no va a ser esa, al Bester Gordillo. Pues ya la veremos el lunes, está anunciando el lunes una rueda de prensa. El día 20 con el inicio del ciclo escolar, ahí va. Pero ¿por qué hasta esta fecha? Porque se lo ordenaron, porque el Bester ya tiene rienda. Y esa rienda se llama Andrés Manuel López Obrador. Obrador llega con mucha fuerza, Claudia, Salvador. Entonces, difícil, ya no va a ser así de que como antes el Bester le hacía con Cedillo, como lo hizo con los otros presidentes priistas, con el mismo Fox que lo convenció, con Calderón. O sea, Andrés Manuel no son ellos, ¿sí? O sea, es decir, no tiene esa misma personalidad, pero además políticamente es un presidente muy fuerte. Es el presidente más fuerte, digamos, de los últimos 30 años o 40 años en México. Estamos hablando de López Portillo hacia acá, porque López Portillo es uno de los presidentes que sí, o sea, que con un poder absoluto. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que el cacicazgo del Bester, mira, el Bester Gordillo ¿para qué le sirve a Andrés Manuel? ¿Por qué la rescata? Esa es una pregunta importante que debemos hacernos. La rescata por clientelismo político, porque tiene votos, porque tiene que ruñirle, porque el Bester todavía tiene control en las bases sindicales, pero aguas, porque ahí está la otra ala, o sea, ahí está la CENTE. Yo creo que la estrategia de AMLO es unir esas dos partes. Son agua y aceite, no sabemos cómo le vaya a hacer, pero ¿qué resultado vaya a salir de eso? Exactamente. O sea, ¿cuál será el resultado? Eso es un comentario clave que acabas de hacer. De ese amasijo entre CENTE y CENTE con S, ¿verdad? Una es con C y la otra es con S. La CENTE y el CENTE. ¿Qué va a hacer con esos gemelos que se odian? O sea, que siempre, bueno, ahí están las movilizaciones, ahí están las banderas de los periódicos o las imágenes, ¿no? Interesante se va a ver el rumbo, rumbo que tome esto. Salvador, ¿qué va a pasar? Ya para despedirnos. Sí, no, inclusive lo acaba de comentar, la CENTE siempre fue contraria a ella desde que llegó. Siempre hubo rivalidades, siempre, pero ni así la pudieron, siempre fue el CENTE con el poder, con ella. Y ahorita que hablabas tú de los tamaulipecos, dejaste fuera a Oscar. Ah, sí, Oscar Martín. ¿Sí? Esos 4 agentes, incluyendo Rafael, Méndez, Oscar Martín, Noé Rodríguez, Noé tiene un cargo ahorita Enrique Meléndez. Enrique Meléndez tuvo... Erika Crespo, porque no estuvo al frente de la dirigencia, formó una parte, sí. Y parte aquí importante. esos cuatro personajes que tenían fueron gente de la maestra, los crió la maestra, los formó la maestra, los hizo la maestra, eran sus gentes de confianza, inclusive
Óscar fue secretario general de un estado que no era Tamaulipas, y aquí había sido. Noé fue secretario también. Todos han pasado por aquí, esos 4 gentes. Ahorita Óscar fue candidato a senador, es secretario general del PANAL a nivel nacional. Pues sí, están en las esferas, sigue estando en las esferas de alguna manera u otra. Entonces, de aquí para ver a Tamaulipas, pues bueno, estos personajes creo que aquí también se crió ya en Tamaulipas, independientemente del sindicato del CENTE, hay un grupo también de maestros de otro sindicato independiente. La lucha es las cuotas sindicales, es el dinero. Yo a esa gente no les he oído hablar de la reforma educativa, ellos van por las cuotas, quieren el dinero. Y ahí fue lo que se peleó, y fue lo que el presidente en México, Peña, fue por el dinero del CENTE. Había mucho dinero, que ella pues era ama y señora del dinero de ellos, que le dio poder hasta formar un partido político, que lo formó fue ella. Ahora, que ahora estén diciendo que regresen, lógico que quieren que regrese. Hay unos que van a decir sí, aquí uno, el de los jubilados, dice que regrese. Pues poníamos el ejemplo, ¿no? de Enrique Meléndez, también pronunciándose a favor. Son varios los que se pronuncian a favor. Observamos a varios, yo mencionaba ahorita a Erika Crespo, que bueno, formó parte del sindicato, fue diputada por el Partido de Nueva Alianza, y bueno, desde que empezaron las campañas dijo, se va con Morena, y también estuvo trabajando y fue una de las que defendió la reforma. Aquí estuvo en el Congreso del Estado, me acuerdo perfectamente de esa fecha. Sí. Fueron los maestros, se manifestaron los maestros, tuvieron una mesa, pasaron al auditorio, 3 diputados, ella. Pues llevaba la Comisión de Educación. Sí, ella, que hoy el actual diputado electo, Erasmo, que fue también de esa comisión, y el actual dirigente estatal del PAN. Será interesante ver el rumbo que toman las cosas en relación a este tema, la declaración del Bester el próximo lunes, y por supuesto también lo que repercute en Tamaulipas. Veremos esto. Creo que la declaración de ella se va a hablar, lo dijo Fernando atinadamente, creo que la van a utilizar. Hoy una mujer con rienda, dijo Fernando. Yo pienso que no va a ser el mismo cacicazgo, va a ser acotado el liderazgo, entre comillas, de Bester Gordillo. Gracias, Fernando Acuña, como siempre. Gracias, Salvador Leal. Gracias a usted. Oiga, ya nos vamos, y gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Le recuerdo cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca, noticiero a las 12, 12:30 y a las 6 de la tarde a las 18 horas. Nosotros ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias, y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.